A quien siempre es un gusto tener en el programa es a Gustavo Pacheco, representante del Perú en el Parlamento andino, porque se tiene lugar en este momento una cumbre de presidentes en Brasil. Parece que hay una posibilidad a partir de esta cumbre de reflotar UNASUR, y vamos a conversar con Gustavo sobre esta experiencia y sobre lo que él intuye puede ser útil para el Perú una reunión de este tipo. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Carlos, buenos días. Buenos días. Soy yo el que está honrado de estar aquí. Esta cumbre que se realiza en Brasilia es la primera cumbre regional en 9 años. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en tener una cumbre regional, Gustavo? Hay que recordar que el año 2005, UNASUR fue fundado en Cusco, en el Perú. Así es. Y se llamó, no tenía ese nombre, era un Consejo Sudamericano de Naciones. Después el presidente Hugo Chávez refundó y renombró UNASUR a lo que era la Confederación de Naciones Sudamericanas. Ahora ese proyecto se ideologizó mucho. El problema es la ideología. O sea, era un proyecto de izquierda, un proyecto progresista. UNASUR sí, la Confederación no, era simplemente integración de países. La integración más reciente, exitosa en el mundo, es la Unión Europea. La Unión Europea fueron 28 países, ahora son 27, sin el Reino Unido e Inglaterra. Pero ahí la ideología no prima, prima la economía, prima la diplomacia y prima la política. O sea, da igual si gana la izquierda o la derecha en Italia. Claro. Sigue siendo miembro de la Unión Europea. Aquí no. Si a un presidente de un color no le gusta el tuyo, pues te sacan. O no te entregan la presidencia de la Alianza del Pacífico. O no te quieren reconocer como presidente o como presidenta. Eso tiene que superarse. Porque eso complejiza la cooperación, además, ¿no? Pero imagínate, Carlos, si tú tuvieras solo que invitar a tus amigos a tu canal. Claro, por supuesto. No puedes invitar solo a tus amigos. No puede ser, pues. Porque entonces la audiencia dice, mira, Carlos solamente habla con sus amigos. Claro. No, pues tienes que invitar a unos y a otros. Y en ese marco intentar buscar las discrepancias y las coincidencias, afirmando siempre el trabajo en las coincidencias. El presidente Lula da Silva, que en su primer gobierno, en su primer régimen, fue el gran integrador y el impulsor del Foro de Sao Paulo para poder ideologizar el continente, ahora está de retorno después de haber tenido y sufrido presión por eventuales actos en los cuales los indicaban en su país. Ahora está más prudente y está hablando de una integración más amplia, sin ideología. Entonces, hay dos experiencias en América Latina importantes. Una, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, donde yo trabajo, en el Parlamento Andino, y la otra es la Alianza del Pacífico. La CAN es una alianza más bien cultural, política. Así es, de integración. De integración, es correcto. En cambio, la Alianza del Pacífico es puramente comercial y puramente económica. Y funciona bien la Alianza del Pacífico. Pues la Alianza del Pacífico tiene cerca de 70 países observadores en el mundo. La Comunidad Andina de Naciones no llega a 5. Claro. Entonces, se da cuenta Lula de eso y ahora está un poco impulsado por China, porque el gigante asiático ha fundado hace ya más de 10 años los BRICS. Los BRICS son 5 países. Intentan tomar el planeta. Así son las siglas. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, estos BRICS quieren generar una moneda común para hacerle frente al dólar. No solamente es el yuan de China que ya se está imponiendo en algunos mercados, sino que quieren tener su propia moneda. Entonces, dice Lula, sin México, sin Centroamérica, Lula se da cuenta de Sudamérica. Claro. Y acá en Sudamérica lo que quiere es fortalecernos. He sentido que más como bloque económico. De acuerdo. Ahora, si bien el objetivo de la cumbre es avanzar también en iniciativas de cooperación, ¿no te parece que los conflictos propios y las inestabilidades propias de cada país hacen que estos procesos de cooperación sean más largos en el tiempo de concretar? No debieran serlo. El anuncio del presidente Petro,
que a él le compete la política exterior de Colombia, es el retorno a UNASUR. Así es. Entonces, el presidente Lacalle de Uruguay ha reclamado más acción y menos organización. Porque tenemos pues un montón de mecanismos de integración y seguimos fundando. Entonces será conveniente limpiar, así como uno limpia su computadora. Y quedarnos en unos pocos. Quedarnos en uno o dos. Claro. Uno de integración política y otro de integración económica. Ajá. Porque aquí el problema de los pobladores es que la gente quiere tener mejor nivel de vida, Seguro. mejor calidad de vida, infraestructuras, que podamos, por ejemplo, tener estándares comunes. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola Peñaranda, ha viajado en reemplazo de la presidenta Dina Boluarte. Hay que destacar que de todos los países, solamente Perú ha estado ausente con su jefe de Estado. Sí, pues. Entonces, esto menoscaba la presencia del Perú, repito, independientemente si te gusta o no el gobierno. No, por supuesto, esto es política de Estado, ¿no? Entonces, la presidenta Dina Boluarte no ha estado, ha estado el premier con la canciller, y en la foto se ve todos los jefes de Estado, menos el nuestro. Entonces, será conveniente que la diplomacia presidencial vuelva a tener un rol en las cumbres, porque las cumbres son de presidentes. Entonces, el presidente Tarola ha hecho un esfuerzo por estar allí, y he visto que ha contestado al presidente Petro, que otra vez desde Colombia ha querido ingerir en asuntos internos. Sin embargo, no hay problemas con Maduro en Venezuela, que acude a las cumbres y es respetado en las cumbres de Estado porque está sentada Venezuela. Del mismo modo, creo que tenemos que repensar el papel de nuestra presidenta o presidente que pueda estar, ¿no? Ahora, Gustavo, entiendo tu resquemor a que estos espacios de cooperación o de integración estén marcados por la ideología. Pero es posible que gracias a la presencia de Lula y a su interés de extender una forma, una lógica, un sentido político, de pronto es un puente hacia Maduro y hacia la crisis migratoria que atraviesa América Latina a partir de lo que ocurre en Venezuela. Anteayer hemos convocado con el almirante Jorge Montoya, vocero de mi bancada de Renovación Popular, al Congreso de la República, a mi pedido, al ministro Romero, ministro del Interior. Él ha venido con el superintendente de Migraciones porque, como bien recuerdas, estamos trabajando en el Parlamento andino el problema de la migración. Entonces, en esta migración tenemos un tablero de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Así es. 8 millones. 4 millones en Colombia, un poco menos de 2 millones en el Perú, y el resto entre Brasil, Chile y Ecuador. En ese panorama necesitamos integrarnos, necesitamos políticas migratorias comunes. Entre CAN, Comunidad Andina de Naciones, y entre UNASUR tenemos que llegar a acuerdos. Mercosur. Hay que precisar, porque hay muchas siglas. No es que Colombia vuelve a UNASUR, no. Vuelve a Mercosur, que es el otro organismo de integración. O sea, está la Comunidad Andina por un lado, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, son 4 países andinos. Estamos esperando el regreso de Chile a la CAN, aunque está en el Parlamento andino, no está Chile en la CAN. Y por el otro lado está Mercosur. Argentina, Brasil. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y Bolivia está haciendo cola. Venezuela fue separado, fue congelado. Y ahora Colombia quiere retornar a Mercosur. Entonces, entre Mercosur, que tiene su parlamento llamado Parlasur, y la Comunidad Andina, que tiene su parlamento llamado Parlamento Andino, tenemos que negociar mecanismos de integración. Y nada más. No se puede seguir creando, porque tenemos el CELA, tenemos la LADI, tenemos la OEA, tenemos CELAC. Y tenemos Comunidad Andina, y tenemos Mercosur, y tenemos UNASUR. La gente se pierde. Una barbaridad, claro. Y ya cuando los cancilleres van a estas cumbres ya no saben de qué están hablando. De acuerdo. ¿Te ha sorprendido, y lo has mencionado, la foto de los presidentes que a Otárola no le dieran la mano? No lo quisieran. En la foto todos están tomados de la mano, menos el canciller, ahí está justamente la foto que quería compartir contigo, menos Otárola, menos el premier. Lacalle ni siquiera lo mira. No. Esa es una foto puntual. No, Gustavo, de verdad hay una... Ni en los pasillos han querido conversar con él, Gustavo. Yo he visto cómo el mismo presidente Maduro,
el presidente Maduro lo lleva y lo acompaña y hasta lo abraza al primer Otárola. Quiero que revises las tomas. No, lo acabo de ver en Telesur, antes de venir aquí, en el canal venezolano, Telesur. Yo acabo de ver cómo el presidente Maduro lo lleva. También hay que decir que el premier se ha reunido con el presidente Lasso de Ecuador. Bueno. Ha tenido una bilateral. Y el presidente Lacalle ha fustigado y criticado la ideología de izquierda. Ha cuestionado el tema de Venezuela. No tiene problemas con el Perú, Uruguay. Y entonces, No, pero hasta el mismo Lula hay una imagen donde le quita cuerpo a Otárola. No es casualidad, Gustavo. No. Hay que celebrar que en esta cumbre ha estado presente el Perú. No, sin duda, eso está porque claro. Podía no haber estado. No, por supuesto. ¿No es cierto? Podía muchas cancillerías haber presionado para que no esté. No, hay que celebrar que el Perú en este siglo de globalización no puede estar al margen de los organismos de integración, o política, o diplomática, o comercial, o económica. Entonces yo celebro que Perú esté. Creo que el premier ha hecho un buen papel de representación, porque hasta ahora quien representaba a la jefa de Estado era la canciller. Y este es el primer viaje donde la presidenta, mediante una resolución publicada en el peruano, dice, no, el que me representa ahora es el premier. Y creo, porque tiene oficio, tiene tablas políticas, el premier, creo que ha hecho un buen papel. ¿De verdad crees que esta foto es una casualidad? No. Sí. No sé, yo tengo, en fin, tenemos ahí pero lecturas diferentes. podemos seguirlo conversando. Por supuesto. En todo caso, la bandera peruana está detrás del premier. ¿No? Y el Perú tiene que estar ahí. El Perú, la bandera está... o sea, ¿cómo es? O sea, no podemos estar fuera de los espacios de integración. Fuera. Sí, de acuerdo. Y vuelvo a repetir, la maldición de este siglo es la ideologización. Cuando vino el socialismo del siglo XXI, entonces ya el que no estaba alineado allí ya no existía. Eso no puede ser. O sea, tú eres de la ULE, de la Alianza, ya está. Y finalmente eres de la selección peruana que nos engloba a todos. Esa ideologización solo trae pobreza a las mesas de las viviendas. Gustavo, México se ha inventado una suerte de relación diplomática con el Perú donde dice las relaciones están congeladas. Eso no existe en sentido diplomático. ¿Las relaciones están o no están? Pero esto de estar congelado, ¿qué busca México con todo esto, Gustavo? Yo acabo de estar en México hace 2 semanas. He estado cerca de 10 días viendo temas de integración cultural en Teotihuacán, en Chichén Itzá, viendo cómo los mayas, los aztecas pueden ayudarnos a un programa que quiero impulsar de recuperación de huacas. Lima tiene 400 huacas. Sí, seguro. 400 huacas. Y entonces Europa se pregunta por qué Lima no es conocida como el lugar de las ciudad de las huacas. La ciudad de las huacas, ¿no? Entonces estamos ya edificando la huaca de Mateo Salado, la huaca de Julio Cetello, el Panteón Chino, y la huaca de Santa Catalina en La Victoria. Entonces estamos viendo ese tema y a propósito de ello he visto y conversado con diversas personas en México y las relaciones con el Perú son históricas, son fraternas, son buenas. Tania Libertad y Eva Illón ofrecían un espectáculo y todo fluía muy bien. Lo que ocurre es que esta ideologización que luego del Foro de Puebla, de Sao Paulo, se trasladó al Foro de Puebla, hace que en clave interna muchos mandatarios aprovechan la parte internacional para sacar réditos internos. ¿Ese es el juego de AMLO? Sí. El presidente AMLO habla de que él no quiere, dice, relaciones comerciales ni económicas con el Perú. ¿Hasta qué? Ese no es su rol. Él es jefe de Estado, él no es el presidente de la CONFIEP mexicana. Él no decide sobre la parte comercial o económica en nuestras relaciones que llegan casi a $3.000 millones. En nuestra balanza comercial con México superamos largamente los $2.800 millones. En un intercambio, por ejemplo, donde nosotros compramos televisores de México. No, sin duda, es una relación exportamos fluida, cobre y algunos derivados del cobre. Él no decide si tu empresa o la mía va a exportar a México o no. Es una declaración política. Él decide sobre la política y sobre la diplomacia, sobre la economía y el comercio deciden los agentes económicos. Es una declaración política
sin sustento. Nuestras relaciones van a continuar pero bien. Gustavo, sin sustento, pero llega a trabar la Alianza del Pacífico y entregarle la presidencia pro tempore de la misma. O sea, sí tiene consecuencias y correlato en la integración. Él falta a los tratados internacionales. Hay que recordarle al presidente que los estados tienen obligaciones y son sujetos de derecho internacional público, los estados. Él como jefe de estado tiene que moderar su situación. Entiendo que no le pueda gustar el régimen de cualquier país, pero este es un asunto de los peruanos, no es un asunto de otros países. ¿No crees que cuando la globalidad, tanto en Europa, Estados Unidos, Canadá, está mirando el tema de los derechos humanos con tantísima sensibilidad y fineza, sí haya una mirada crítica de los gobiernos hacia el Perú? ¿Y que se expresa también en estas cumbres? Sí, es bueno que entre todos nos vigilemos, sí es bueno, y que veamos los derechos humanos, en primer lugar, y que no olvidemos nuestros muertos, de ninguna manera. Las investigaciones tienen que ir hasta el final. Y ya está la Fiscalía, luego el Poder Judicial, y que determinen quiénes han sido. Y ahí con todo el peso de la ley. 1. 2. En esta cumbre, en Brasil, han urgido al presidente Maduro a retornar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro. Y a retornar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, interesante que se diga eso. Mañana en el Congreso de la República del Perú, mi bancada, Renovación Popular, con el almirante Montoya, mañana no, hoy día, hoy día miércoles, esta tarde, a las 3 de la tarde, vamos a celebrar un fórum en el Senado de la República, antiguo Senado, sobre la Corte Interamericana. Okay. O sea, si debemos quedarnos o debemos irnos. Porque sí es verdad que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante algunos años ha sido tomada por posiciones ideológicas. Dale, Gustavo, tú también estás con ese discurso. No. Hay que discutirlo. O sea, porque de Montoya lo entiendo, Gustavo, pero de ti... No, pero no hay que discutirlo. No, hay que discutirlo, pero... Hay que discutirlo. Pero tú sabes la línea de Montoya y todo lo que le suena a derechos humanos y ligado al conflicto armado interno, le arde, pues le da urticaria. No, lo que pasa es que la Corte muchas veces ha mirado solamente regímenes de derecha, con un ojo, y los regímenes de izquierda no dicen nada. O sea, creo que eso tiene que ser más amplio, ¿no? Una última. No, discutirlo. No, por supuesto. Discutirlo, Gustavo, en los cada uno mejores con su términos, por posición. supuesto. Sí. Tu tierra herida paró ayer y anuncia movilizaciones para el 19. ¿Qué te dice lo que se está viviendo en Puno? ¿Qué lectura tienes de lo que pasa en tu tierra, Gustavo? A ver, ayer hablaba sobre este asunto y conversaba con mi gabinete sobre este tema. Nuestra civilización altiplánica, Tiahuanaco, pre-inca, tuvo un correlato superior en una síntesis, en un sincretismo con Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron los fundadores del imperio de los incas en Cusco. Entonces, cuando emigra Manco Cápac, Mama Ocllo y su familia real al Cusco y fundan el Tahuantinsuyo, genera una civilización inconclusa en el altiplano, hasta que Pachacútec, muchos años después, retorna al altiplano para controlar aquella zona. Hoy, en el altiplano, por ejemplo, la presencia aymara está en Perú, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Entonces, ayer hablaba de esto, que somos una civilización inconclusa. Vino el virreinato y después vino la república, y aquella zona, aquella región, tiene todavía un relato mayor, una narrativa que no está siendo entendida desde el virreinato de Lima. Hablo de este siglo, porque Lima sigue teniendo una visión virreinal. Entonces tenemos que ver qué hacemos con la Macrosur, tenemos que ver qué hacemos con mi tierra Puno. Hace falta que el Estado tenga una mirada integradora, hace falta bancar la Macrosur. Un ejemplo pongo, la reunificación de Alemania. Cuando la Alemania comunista y la Alemania capitalista, llamada federal una y democrática otra, se reunificaron después de la caída del muro de Berlín en noviembre del año 89, la Alemania rica bancó, subsidia a la pobre, subsidió por a la Alemania pobre. Por supuesto. Y entonces entre ambos, ahora están cohesionados Lógico, como una sola Alemania. Así es. Lima, el virreinato de Lima, la costa del Perú, el norte del Perú, tienen que tener una mirada desde Palacio de Gobierno, desde el Acuerdo Nacional, para generar un programa de desarrollo a 20 años, a 30 años y bancar la Macrosur.
De lo contrario, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, van a alcanzar el desarrollo de Lima de aquí a 300 o 500 años. No puede haber esta fractura. Hay una fractura que mi pueblo delata, que mi pueblo denuncia. Y frente a esto lo que hace falta es diálogo, pero con un programa, un plan Marshall para la Macrosur. De lo contrario, podemos fracturarnos. Gustavo, muchas gracias, como siempre. Un abrazo, con Carlos, nosotros. muchas Un gracias. gusto. Gustavo Pacheco, representante peruano del Parlamento Andino, ha estado con nosotros en el programa.